Para iniciar el debate, tiene la palabra por Izquierda Unida don Eduardo Gutiérrez. Buenas tardes a todas, a todos. Va a ser muy breve esta primera intervención y va a ir ceñida solamente a algo que ya hemos tenido ocasión de manifestar cuando se nos ha preguntado sobre ello. Cuando se ha publicado el resultado del ejercicio presupuestario 2015, ya lo hemos dicho, se trataba sencillamente de hacer de la necesidad virtud. Yo creo que se ha hecho como ha expuesto el concejal de Hacienda de una manera bastante clara. En primer lugar, las cuentas, los números no engañan y hemos pasado de un resultado negativo de más de 5 millones a uno de más de 2 millones. Es decir, se ha rebajado casi en un 60% y eso es una cifra que está ahí, es una cifra evidente. También nos hemos encontrado algunas sorpresas porque después de estar escuchando durante años que las expropiaciones era el gran lastre para las cuentas municipales, pensábamos que ese lastre suponía que se estaban pagando, pero no se han pagado. Y entonces nos hemos encontrado que efectivamente los que ahora vienen, que somos nosotros, tenemos que pagarlas. Entonces, el lastre que se anunciaba era un lastre ficticio, porque se iba soltando por cada ejercicio presupuestario, de manera que las expropiaciones, esas denostadas expropiaciones y por nosotros siempre defendidas, pues sencilla, lisa y llanamente no estaban pagadas. Cosa que esperemos que se pueda hacer ahora. Igualmente hemos tenido que recoger una situación tremendamente delicada, como se ha dicho sumariamente por el concejal de Hacienda, en cuanto a que el Instituto Municipal del Suelo, una sociedad anónima de capital 100% municipal, que en su día se dedicaba a construir vivienda pública, lamentablemente fue reconvertida por el anterior equipo de gobierno, Partido Popular, en constructora de grandes polideportivos, actualmente pues bueno, en un estado realmente pues muy preocupante, porque eso ha provocado que lastre no solamente las cuentas del IMS, sino también las del Ayuntamiento. Unas cuentas del IMS que, como digo, lastran las del Ayuntamiento no solo por el polideportivo Andrés Torrejón, en obras, sino también por obras ejecutadas y no pagadas, como por ejemplo, aparcamientos finalizados hace más de 3 años, como el de la calle Nueva York, promociones de viviendas entregadas hace más de 2 años, en definitiva, deudas millonarias, porque el aparcamiento de la calle Nueva York solamente son 3,5 millones de euros, alguna promoción de viviendas de más de 3 millones de euros, retenciones de certificaciones en obra ejecutada y que se tienen que devolver, en definitiva, una serie de circunstancias que se recogen en esas cuentas públicas, que se recogían, algunas conocidas, otras no, y que no han impedido, como se ha dicho, que el Ayuntamiento desde el mes de junio haya impulsado una política claramente orientada hacia el gasto social. Ese es el eje central es el gasto social, las medidas sociales y además medidas que se pueden plasmar, como por ejemplo la puesta en marcha de un nuevo servicio, como es la Oficina Municipal de Protección del Derecho a la Vivienda, que hay que recordar que, a pesar de que tendremos ocasión más adelante en el Pleno de ver cómo el Partido Popular de repente se ha visto al frente de la lucha antidesahucios, pues lamentablemente en el periodo anterior no había ningún servicio que se prestara de asesoramiento, de atención a las personas que están afectadas por los desahucios. Esa Oficina Municipal de Protección del Derecho a la Vivienda se ha puesto en marcha y, como digo, todo ello en una situación de tremenda dificultad económica que creemos que se está capeando con dignidad y, sobre todo, asfixiados como estamos en todo el Estado y, sobre todo, tras la reforma de la Constitución y esa obligatoriedad de la sostenibilidad financiera por encima de los derechos de los ciudadanos. De momento, nada más. Gracias. Muchas gracias. Abrimos un segundo turno por parte de Izquierda Unida. Don Eduardo Gutiérrez tiene la palabra. Bien, bueno, la verdad, siempre que entramos en este mundo tan apasionante de la economía y sus explicaciones, pues a mí especialmente, a Izquierda Unida, nos apetece mucho explicar, hacer un servicio de traducción simultánea de lo que viene ocurriendo en este partido de ping-pong en el cual nos hallamos inmersos. Y lo que pasa sencillamente es que en el artículo 135 de la Constitución española, que aquellos polvos traen estos lodos,
pues se produjo con su reforma una cosa que consiste básicamente en que las administraciones públicas, y se consagra como un derecho constitucional, es una cosa extraña, ¿no?, porque realmente estamos acostumbrados a derechos constitucionales pues estándar, ¿no?, como el derecho constitucional al trabajo, a la vivienda, a la vida, a los derechos, en definitiva, que reconocemos como derechos humanos, pero ahí, codo con ellos, se nos coló con la reforma de la Constitución, con el artículo 135 de la Constitución, que curiosamente ahí sí que estuvieron de acuerdo en reformar la Constitución sin ningún problema. Lo hicieron en el mes casi de agosto, se decidió y se reformó la Constitución, esa que para otras cosas pues parece imposible, ¿no? Vamos a ver en el Pleno un poquito más adelante, cuando hablemos de la República, cómo todo el mundo se niega sistemáticamente a reformar la Constitución. Pero bueno, dicho esto, que ya iremos más adelante con lo que toque, ahora lo que toca es decir que el artículo 135 de la Constitución consagra el principio de sostenibilidad financiera. La sostenibilidad financiera implica, para que la gente lo entienda, que las administraciones lo que tienen que hacer primero, antes de nada, es pagar. Efectivamente, no se trata que desde Izquierda Unida pretendamos, como estamos demostrando ahora que estamos en el Gobierno, que no haya que pagar, al contrario. Es curioso, pero lo que se hacía antes, como he dicho, muchas de las cantidades que se deben ahora es porque no se pagaban anteriormente. Se hacían obras de promociones de vivienda, no se pagaban. Se hacían aparcamientos, no se pagaban. Se hacían polideportivos, no se pagaban. Y ahora vienen aquí los que suscriben y estamos intentando pagar esas obras que se tenían que haber pagado en tiempo y forma, pero bueno, no se pagaron. Entonces, lo que ocurre es que este esfuerzo titánico que se hace con una serie de controles, porque hay que recordar que los ayuntamientos, creo que es bueno que lo sepa todo el mundo, están intervenidos de una forma tal que las administraciones, en este caso locales, tienen que rendir cuenta al Ministerio de Hacienda de una forma prolija cada 3 meses y decir que están cumpliendo con una serie de planes de estabilidad, en definitiva, y que van avanzando por buen camino. Es verdad que luego, a mitad del partido, pues, como el otro día nos dijo el ministro de Guindos, pues puede ser que donde el déficit era 1, y pico, pues se cambia y se eleva. O sea, que tampoco pasa nada porque las reglas, los que las hacen, las cambian cuando conviene y como les da la gana. Pero sí que es verdad que el Ayuntamiento de Móstoles se halla inmerso ahora mismo en una situación, como otros tantos, extremadamente delicada porque, y aquí es donde quiero hacer hincapié, o realmente las normas cambian, las normas del juego, esta vez lo propugnamos nosotros, y se abre y se cambia este principio de sostenibilidad financiera que nos ahoga, que nos está, eso que se habla de la austeridad, esa austeridad que en realidad es un austericidio, porque en pro de la austeridad lo que está pasando es que se está produciendo una mengua, un retroceso en derechos sociales que va a ser muy difícil recuperar en muchos años. Y esa austeridad la están haciendo a costa de los servicios públicos, a costa del gasto social, y entonces pues se está produciendo lo que todos estamos viendo pues desde unos años a esta parte, porque esta crisis ha existido, pero se está pagando con cargo a un sector de la población. Todos vemos que hay un sector de la población que lo padece y hay otro sector de la población que lo disfruta, y más ricos, cada vez viven mejor, y todos vemos los papeles de Panamá, los paraísos fiscales, y que campan a sus anchas y que efectivamente no pasa nada. O esto cambia, el artículo 135, o esto cambia el Gobierno de la Nación, porque es muy importante que se produzca un cambio en el Gobierno de la Nación para que las administraciones locales puedan verse desahogadas en una situación que, de seguir así, en un plazo relativamente corto, va a ser... por favor, ¿se pueden callar por ahí? ¿Qué están hablando siempre ahí? Es casualidad que hable yo y siempre hablen por ahí, pero bueno. Silencio, por favor, continúe. Silencio, no, por es que favor. Ha sido antes igual. Bueno, silencio, por favor. Ha sido antes silencio, igual, siempre por lo favor. mismo. Siempre Silencio, lo mismo. Silencio, por favor. Observen, por favor, cuando hablan ustedes, yo nunca hablo, les escucho. Bueno, a ver, un momentito, por favor. Silencio, por favor, puede continuar. En cualquier caso, como decía, o se produce un cambio a nivel del Gobierno de la Nación. Yo sé que esto hace mucha gracia, pero a nosotros no nos hace ninguna. O de seguir así en un plazo relativamente corto, se va a producir un cortocircuito que va a llevar a que las administraciones van a colapsar. No nos engañemos, esto va a ser así, lo venimos diciendo desde hace tiempo, y cuando pase
pues todos nos acordaremos de lo que algunos venimos diciendo desde hace tiempo. Gracias.